La racionalidad es la que permite al ser humano ser libre de elegir sus acciones, lo que quiere hacer. Aunque en la sociedad se ve como que nunca somos libres verdaderamente, ya que nos regimos por la moral. La moral se define en la sociedad como una serie de normas rígidas que no nos permite hacer lo que realmente queremos hacer, ya que no sería visto bien moralmente o no sería algo que está bien de hacer y sería visto como pecado. ¿Es la moral una señora regañona? Ciertamente cuando hablamos de moral la hemos pensado así, como si fuera una señora regañona que nos pasa diciendo qué hacer y qué no hacer. La religión y la moral han sido dos conceptos que se han pensado como muy entrelazados. Por eso es común que la gente crea que una persona religiosa es necesariamente una persona con valores morales. Pero como nosotros ya sabemos, esto no es necesariamente así, ya que muchas personas religiosas han cometido actos como pederastia, por ejemplo. La religión y la moral desprenden de sí mismo tipos de ética, por así decirlo. Por eso de la religión podemos hablar de una ética autoritaria, donde la moral es dependiente de una autoridad. Pero también hay una ética humanista, que es a partir de la conciencia de sí mismo de la persona y de su raciocinio sobre lo que está haciendo bien o no. Y como ya hemos podido ver, se han hablado de dos términos, ética y moral, y aunque etimológicamente parecieran que etimológicamente son lo mismo, pero para la filosofía se habla sobre moral cuando nos referimos a la práctica y de ética cuando nos referimos al estudio teórico o filosófico de la moral como tal, de estas dichas prácticas. Y esta moral pues necesita, como ya hemos mencionado, un raciocinio, o sea, tener conciencia moral de qué es lo que estamos haciendo. Y esta conciencia moral cumple tres funciones principales: distinguir entre lo bueno y lo malo, orientar las acciones de forma de que sean coherentes a los valores que se poseen, y la autocrítica, o sea, ser uno su propio juez interno sobre qué es lo que está haciendo bien y qué es lo que está haciendo mal. Religión y moral son dos temas sumamente importantes para la vida de un hombre, para la vida de las personas y para su desarrollo pleno en la búsqueda del bien o el mal en su diario vivir o durante toda su vida. Es bastante importante estos dos temas porque prácticamente son aquellos que los van a orientar a llevar una vida bastante buena en lo que es la asociación y la socialización con las demás personas y cómo estos tienen que tener sus comportamientos frente a ellas o frente a uno mismo. Prácticamente la religión es un conjunto de creencias religiosas, de normas de comportamiento y de ceremonias de oración o sacrificio que son propias de un determinado grupo humano y con las que el hombre reconoce una deidad a la cual se le brindará un culto agradable, lo cual llevará a ser ante la sociedad un hombre de bien. Y este está guiado por dogmas, que son un punto esencial en la religión, porque prácticamente es una doctrina o un sistema de pensamientos que el hombre debe tener frente a otros en la búsqueda del bien y no del mal. Mientras que la moral es un sistema que se ha adoptado por valores o conjunto que prácticamente puede derivarse también de lo que es la religión. El sistema de dogmas de la religión puede orientar a un grupo de determinadas personas a tener una moral que para ellos es la correcta y que estos valores y creencias puedan comunicarse a otro grupo de personas y de que estos en su accionar humano las usen para vivir en completa paz y tranquilidad. La conciencia moral es esa voz interior que nos obliga a actuar de una forma y también nos dice si son correctas o no nuestras acciones. Es la capacidad de juzgar no solo nuestras acciones, sino también las de los demás, siendo estas buenas o malas. Solo el ser humano es sujeto de actos morales o inmorales. Por lo tanto, podemos decir que la conciencia moral es una función de la persona, ya que esta es la que orienta la conducta en la dirección que la persona, de acuerdo a sus principios, considera correcta.
Para juzgar y dirigir no hace falta que nuestras acciones o que nuestra conciencia sirva de principios, ya que de la moral con la que cada persona rige su vida, estos principios forman la moral, ya que estos son los que trajo de su hogar y los que fueron adquiriendo e imponiendo racional o libremente a lo largo de su vida. La moral y la libertad van de la mano. Soy libre cuando mi moral me deja desenvolverme plenamente. Dejo de ser libre cuando traiciono mis valores. Esto quiere decir que la moral es la que le dice al ser humano que debe desarrollarse plenamente según sus instintos y sus valores, pero deja de ser libre cuando traiciona su moral. El desarrollo moral es el proceso de construcción de valores, pautas de conducta referentes a la consideración de las demás personas como real o potencialmente iguales a nosotros, más o menos necesitadas de nuestra ayuda según su situación, dignas de valoración según sus comportamientos, de quienes se puede exigir según sus capacidades y posesiones. Habermas plantea que la conciencia moral depende de nuestra capacidad para comprender los valores y normas que garantizan una convivencia armoniosa, es decir, que no todas las personas progresan a la misma velocidad y tampoco llegan a desarrollar 3 etapas que son preconvencional, que es cuando el sujeto reconoce una autoridad y asume como válidas las normas emanadas por ella, es decir, que es la fase normal de la niñez cuando el infante reconoce la autoridad paterna. La convencional es cuando el individuo se apropia de las normas que gobiernan su comunidad o grupo social y adquiere cierta autonomía, ya que acepta cada norma después de una reflexión crítica. La posconvencional es cuando adquiere autonomía moral y es capaz de comparar las normas que rigen su comunidad con las de otros grupos o culturas. Es capaz de identificar contradicciones, enjuiciar y reconocer errores de sus propias normas. La moral intersubjetiva. En el desarrollo moral interviene la sociedad en su conjunto. Quienes defienden que la moral es subjetiva se basan en el hecho de que cada persona concibe el mundo de manera particular. Plantean que el individuo es el único que puede construir su conciencia moral y actuar según ella. Esta visión tuvo su máximo exponente en Kant, quien llegó a proponer un imperativo categórico, que era actuar de manera que se tratara a cada persona como valiosa en sí misma y no como medio para obtener un fin particular. Ese imperativo significó un gran desarrollo en las reflexiones sobre la moral. Solo el hecho de concebir a toda persona como fin en sí misma y nunca como un medio significa un gran desarrollo en la teoría ética. Sin embargo, sigue anclado en el individuo el origen de las normas morales, de ahí que se ha llamado como subjetivismo. Del subjetivismo se desprende el relativismo. Este consiste en afirmar que cada comunidad genera sus propias normas. Cabe resaltar que en el relativismo cada cultura es independiente de las otras. La moral y el derecho. Estas son pautas de comportamiento que requieren de procedimientos adecuados para poner en práctica, pero también existen diferencias esenciales que pueden resumirse en 3 puntos. Punto número 1. Las normas jurídicas son objetivas, dictadas por órganos que la sociedad ha establecido. En cambio, las normas morales son subjetivas, que cada individuo las hace propias luego de aprenderlas en sociedad. Punto 2. La norma jurídica es heterónoma, cuando el Estado crea mecanismos para que se cumplan las normas jurídicas. En caso contrario, la misma prevé sanciones y mecanismos de cumplimiento. En cambio, las normas morales son autónomas, aquí cada persona decide si las cumple o no. Punto 3. Desconocimiento de una ley no exige su cumplimiento de la norma en juicios. Ninguna persona podría alegar desconocimiento de la norma, pero el desconocimiento de la
de una norma moral sí exime su cumplimiento, porque el cumplimiento de una norma puede surgir del interior de la persona misma. Diferencias esenciales entre normas jurídicas y normas morales. Las normas jurídicas son objetivas, pues estas son creadas por órganos competentes que la misma sociedad ha establecido para esos fines. Entre ellas encontramos la Asamblea Legislativa y la Asamblea Constituyente, que son las encargadas de dictar las normas jurídicas. A diferencia, las normas morales son subjetivas, pues aunque sean creadas por la sociedad, depende de las personas y las hacen propias. En cierto sentido, le otorgan libertad al individuo para definir por sí mismo qué es lo que está mal y qué es lo que está bien. Las normas jurídicas son heterónomas, pues estas son formuladas y promulgadas por un legislador con el objetivo de que todas las personas cumplan las normas jurídicas. Si no las cumplen, el mismo Estado crea mecanismos y sanciones para que se lleve a cabo su debido cumplimiento. Además, estas normas jurídicas son creadas en contra de la voluntad de las personas. A diferencia, las normas morales son autónomas porque su cumplimiento depende de las personas. Las normas morales exigen que la conducta del sujeto, fundamentalmente en lo interior, estén de acuerdo con las mismas. Si el sujeto no cumple las normas morales, lo único que puede sentir es remordimiento. Principio de ignorancia. En vista de lo jurídico, este es un principio de derecho que indica que el desconocimiento o ignorancia de una ley no es excusa o no exime de su cumplimiento, pues tras haber sido promulgada han de conocerla todas las personas. Por ende, en un juicio no se puede alegar el desconocimiento de una ley. A diferencia, las normas morales sí eximen de su cumplimiento, pues estas solo pueden surgir del interior de la persona, es decir, que el individuo decide si cumplirlas o no. Entre estas dos normas existe un vínculo, pues no pueden existir solo las normas jurídicas, ya que no protegen todos los derechos que reconoce la moral cívica. Y no puede existir solo la moral cívica porque éste no tiene un poder coercitivo, que quiere decir que ésta no exige al sujeto el cumplimiento obligatorio. Otra de las cosas por la que estas dos normas deben de ir de las manos es de que las normas morales se anticipan al derecho y la evolución del derecho es muy lenta. Las normas jurídicas tienen como fin reflejar las normas morales para que las personas estén de acuerdo con ellas y así no puedan sentirse obligadas a cumplir con las normas jurídicas.